Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de chismes turcos que tanto os gusta. Espero que estéis todos genial, listos para una buena dosis de drama, intriga y sobre todo salseo. Porque hoy tenemos un plato fuerte que os va a encantar. Ya sabéis que nos encanta traeros las últimas novedades sobre vuestras celebridades turcas favoritas y hoy, chicos y chicas, hoy vamos a hablar de un rumor que ha estado circulando como la pólvora a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, en el juzgado. Sí, lo habéis oído bien. A Atay y Serini y aquellos que nos enamoraron en *Med *, y que parecían tener una conexión tan especial dentro y fuera de la pantalla, aparentemente se han reencontrado, pero no de la manera que esperábamos. Olvidaos de una reconciliación romántica o de un nuevo proyecto juntos. Los rumores apuntan a que están envueltos en un lío legal. Un lío que, según nuestras fuentes, esconde un secreto muy bien guardado. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama judicial, como siempre, os pido ese pequeño favorcito. Si os gusta el contenido que os traemos, si disfrutáis de estos chismecitos jugosos y queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, suscribíos al canal. Es completamente gratis, no os lleva nada de tiempo y nos ayudáis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Además, activad la campanita para que no os perdáis ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al grano. Bien, como os decía, la noticia de que a Atay y Serini se han visto las caras en los tribunales ha corrido como la espuma. Al principio muchos pensamos que podía tratarse de una simple coincidencia, que quizás uno de los dos estaba involucrado en un caso y el otro, casualmente, también se encontraba en el mismo juzgado. Pero cuanto más hemos investigado, más claro ha quedado que no es una simple casualidad. Están relacionados. Y el secreto que se esconde detrás es mucho más complejo de lo que imaginábamos. Las informaciones que nos llegan desde Turquía son confusas y contradictorias, pero hemos logrado juntar las piezas del puzzle y os vamos a contar lo que sabemos hasta ahora. Parece ser que el caso está relacionado con una supuesta infracción de un contrato publicitario. Según algunas fuentes, tanto Atay como Serini habrían firmado acuerdos individuales con la misma marca para promocionar un producto específico. El problema es que, al parecer, ambos habrían incumplido los términos de dichos contratos de alguna manera. ¿Cómo han incumplido los contratos? Ahí es donde la cosa se pone interesante. Se rumorea que Atay, después de firmar el acuerdo, habría sido visto utilizando un producto de la competencia en sus redes sociales. Imaginaos el revuelo que eso podría causar. Para un actor de su calibre, con una imagen tan cuidada y una base de fans tan leal, aparecer públicamente promocionando indirectamente a la competencia de una marca con la que tiene un contrato vigente es, sin duda, un golpe bajo. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas, con fans expresando su decepción y confusión, y la marca, obviamente, no se quedó de brazos cruzados. Por su parte, Serini supuestamente no habría cumplido con la cantidad de publicaciones promocionales que se estipulaban en el contrato. Al parecer, la actriz habría estado inmersa en otros proyectos y compromisos profesionales que le habrían impedido dedicar el tiempo necesario a promocionar el producto de la marca. Esto, aunque suena menos escandaloso que el caso de Atay, también constituye un incumplimiento contractual y puede acarrear serias consecuencias legales. Las marcas, al invertir sumas importantes en campañas publicitarias con celebridades, esperan un retorno de inversión garantizado a través de la visibilidad y la promoción del producto. La falta de cumplimiento de estas expectativas puede resultar en demandas y pérdidas económicas significativas. Pero esperad. Que la cosa no acaba aquí. Las fuentes más cercanas a este embrollo legal aseguran que detrás de este incumplimiento de contrato se esconde una historia mucho más turbia. Al parecer, ambos actores habrían sido presionados por sus respectivos representantes para aceptar otros contratos más lucrativos con otras marcas, lo que habría provocado la ruptura de los acuerdos iniciales. Esto, de ser cierto, abriría la puerta a un debate ético y legal sobre la responsabilidad de los representantes en la gestión de la carrera de sus representados. ¿Tienen los representantes el derecho de priorizar los beneficios económicos por encima del cumplimiento de los contratos ya firmados? ¿Hasta qué punto pueden influir en las decisiones de sus clientes? Escuchad esto. Algunos medios turcos incluso apuntan a que este caso podría estar relacionado con una trama de corrupción y lavado de dinero. Sí, como lo oís.
Se dice que la marca que ha demandado a Atai y Serini podría ser una fachada para operaciones ilegales y que los actores, sin saberlo, habrían sido utilizados como peones en un juego mucho más grande. Esta teoría, aunque suena a película, no es descabellada en el mundo del espectáculo, donde a menudo se utilizan empresas y patrocinios para encubrir actividades ilícitas. Si se confirma esta hipótesis, Atai y Serini se encontrarían en una situación muy delicada, ya que podrían ser considerados cómplices involuntarios de un delito grave. Ahora sé lo que estáis pensando, ¿es esto cierto? ¿Es posible que Atai y Serini estén metidos en un lío tan grande? Pues bien, la verdad es que no podemos confirmarlo al 100%. Como os decía, las informaciones son confusas y muchas veces contradictorias. Pero lo que sí podemos aseguraros es que algo raro está pasando. El hecho de que ambos actores se hayan visto en el juzgado y que el caso esté rodeado de tanto secretismo, nos hace sospechar que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. El hermetismo que rodea al caso ha despertado aún más la curiosidad de los medios y del público, que buscan desesperadamente respuestas. Los periodistas de investigación han comenzado a indagar en los antecedentes de la marca demandante, buscando posibles conexiones con actividades sospechosas. Lo que sí sabemos con certeza es que este caso ha generado una gran expectación en Turquía. Los fans de Atai y Serini están divididos. Algunos los defienden a capa y espada, asegurando que son inocentes y que han sido víctimas de una conspiración. Otros, en cambio, se muestran más cautelosos y prefieren esperar a que se esclarezcan los hechos. La lealtad de los fans de estos dos actores es inquebrantable, pero incluso ellos se ven obligados a cuestionar la situación ante la falta de información clara y la gravedad de las acusaciones. Y mientras tanto, ¿qué dicen los protagonistas? Pues, hasta el momento, ni Atai ni Serini han hecho declaraciones públicas sobre el tema. Sus representantes se han limitado a emitir comunicados ambiguos en los que niegan cualquier tipo de irregularidad y piden respeto a la privacidad de los actores. Pero claro, ese silencio no hace más que alimentar los rumores y las especulaciones. La estrategia de silencio adoptada por los representantes de los actores, aunque comprensible desde un punto de vista legal, resulta contraproducente en términos de imagen pública. El silencio alimenta la incertidumbre y permite que los rumores se propaguen sin control, dañando la reputación de los implicados. ¿Qué va a pasar ahora? Esa es la gran pregunta. El caso sigue su curso en los tribunales y se espera que en las próximas semanas se presenten nuevas pruebas y testimonios. Estaremos muy atentos a cualquier novedad que surja y os la traeremos aquí al canal, lo antes posible. Las próximas semanas serán cruciales para el desarrollo del caso. La presentación de pruebas y testimonios permitirá esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados. Los abogados de ambas partes se preparan para una batalla legal que promete ser larga y compleja. Personalmente creo que es importante recordar que hasta que no haya una sentencia firme, todos los implicados en este caso, incluido a Atai y Serini, son inocentes. Es fácil dejarse llevar por los rumores y las especulaciones, pero debemos ser cautelosos y esperar a que se esclarezcan los hechos antes de emitir juicios definitivos. La presunción de inocencia es un principio fundamental del derecho que debe ser respetado en todo momento. Es importante evitar juicios mediáticos y permitir que la justicia siga su curso sin presiones externas. Lo que sí me gustaría destacar es la increíble química que siempre ha existido entre Atai y Serini. Desde que los vimos juntos en *Med_Cecir*, muchos fans soñaron con una relación romántica entre ellos. Aunque nunca confirmaron nada, siempre hubo rumores de que eran algo más que amigos. Y aunque parece que ahora se han reencontrado en circunstancias muy diferentes, no podemos negar que su historia sigue siendo fascinante. La conexión que transmitían en pantalla era innegable, y muchos fans todavía esperan que algún día puedan retomar su relación, ya sea en el ámbito personal o profesional. Este reencuentro en los tribunales, aunque amargo, ha reavivado la llama de la esperanza en algunos de sus seguidores. ¿Creéis que este caso podría afectar a sus carreras? Es difícil decirlo. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo. Si se demuestra que Atai y Serini han actuado de forma incorrecta, es posible que pierdan contratos publicitarios y que su reputación se vea dañada. Pero por otro lado, también es cierto que el escándalo muchas veces atrae la atención del público y puede generar nuevas oportunidades. La industria del entretenimiento es impredecible, y a veces un escándalo puede ser el trampolín para un nuevo comienzo.
Sin embargo, el riesgo de que la reputación de los actores se vea afectada es real, y las consecuencias podrían ser duraderas. Además, este caso podría tener un efecto dominó en la industria publicitaria turca. Las marcas podrían volverse más cautelosas a la hora de contratar celebridades para promocionar sus productos, y los representantes podrían ser más cuidadosos al negociar los contratos. Este escándalo podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan las relaciones entre las marcas y las celebridades en Turquía. Se ha filtrado información extraoficial de que varias marcas, que tenían pensado trabajar con los actores, han pausado las negociaciones a la espera de la resolución del caso. Esto demuestra el impacto inmediato que un escándalo de esta magnitud puede tener en la carrera de una celebridad. La incertidumbre generada por las acusaciones ha provocado que las marcas prefieran esperar a que se aclare la situación antes de invertir en una campaña publicitaria. En fin, chicos y chicas, este es el resumen de lo que sabemos hasta ahora sobre el drama legal de Altay Ulusoy y Serini Sarkaya. Un caso lleno de intriga, secretos y quizás una pizca de corrupción. Seguiremos investigando y os mantendremos informados de cualquier novedad. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradeceros a todos por estar ahí, por seguirnos y por apoyar nuestro canal. Espero que hayáis disfrutado de este chismecito turco y que os haya mantenido entretenidos. Antes de despedirme, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Altay y Serini son inocentes o culpables? ¿Pensáis que este caso podría afectar a sus carreras? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta, compartidlo con vuestros amigos y familiares y suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes turcos. Un abrazo enorme.